Hola, bienvenidos a Hoy Israel, este canal que hemos abierto con la intención de desandar las sendas antiguas de nuestra fe en el Dios de Israel y en su Mesías. Y toca ahora introducirnos en el capítulo 5 del Evangelio de Juan, que paso a leer inmediatamente, por lo menos los primeros 4 versos. Dice así la palabra: Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Yeshua a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Betesda, en hebreo, el vocablo, tiene 2 significados. Uno es casa de misericordia y el otro afluente o fuente de agua. Para algunos se trataba de un mikvé, de una mikvá o gran piletón donde los creyentes se purificaban. De hecho, descubrimientos arqueológicos bien recientes demuestran la certeza de la existencia de este lugar, pues apareció cerca del templo, de donde estaba el templo, el estanque con 5 columnas, 5 pórticos, decía recién en la escritura, 5 columnas que sostenían puertas, claramente. Y dicho estanque se encontró bien cerca de la puerta llamada de las ovejas, tal cual está escrito y hemos leído. Pero para otros, especialmente para aquellos judíos que quieren desmentir todo lo relacionado con el denominado Nuevo Testamento, y que quieren desacreditar a Yeshua como el Mesías de Israel, el estanque era un Asclepeion, ubicado en Jerusalén. Para ahondar un poco en tema, Asclepión, de ahí deriva el nombre, era un centro de curación dedicado al dios griego y luego romano, Asclepio. Este dios pagano, se dice, tuvo 2 hijas, Higia y Panacea, y sus nombres, justamente el nombre de sus hijas, derivaron en higiene y panacea, tal cual hoy la conocemos. El símbolo de este falso dios era la serpiente, figura que se conserva hasta hoy en los círculos médicos. De hecho, la serpiente es el símbolo de la medicina, honrando a este dios falso. Ahora, yo me pregunto y les pregunto, ¿es posible que en una de las 3 fiestas de peregrinación, acuérdense que lo que acabamos de leer en el verso 1 dice, había una fiesta de los judíos? ¿Sí? Indudablemente se trataba de alguna de las 3 fiestas de peregrinación obligatoria a la ciudad. Pesaj no pudo haber sido porque Yeshua ya la había festejado, su primer Pesaj, restaba el segundo. Shavuot o eventualmente Sukkot, alguna de estas 3, o por lo menos de estas 2 últimas, tiene que haber sido. Ustedes se imaginan, vuelvo al interrogante, ¿es posible que en una de las 3 fiestas de peregrinación obligatoria a Jerusalén los creyentes del primer siglo fueran a adorar y a esperar sanidad divina a un lugar pagano? ¿Es posible que en este contexto festivo, según la Torá, Yeshua mismo hubiera ido a un lugar pagano? Bueno, si usted, al igual que yo, cree que las respuestas a estos interrogantes son negativas, veamos entonces de dónde surgió esta postura que dice que este estanque estaba dedicado a un dios pagano. Las fuentes que aseguran que este lugar estaba dedicado al dios pagano Asclepio es el Talmud de Babilonia. Hay registros en este libro rabínico, concretamente en el capítulo Abodah Zará, en su página 55a, y que fue escrito por el rabino Akiva, quien vivió a finales del primer siglo. No fue contemporáneo de Yeshua, pero probablemente hubiera nacido o era muy bebé cuando Yeshua caminaba por la tierra y por Jerusalén.
con lo cual es muy cercano en el tiempo a la redacción del Nuevo Testamento, como usted se imaginará. Es decir, muy cercano, casi contemporáneo al tiempo en que Mateo, Marcos, Lucas y Juan escribieron los evangelios y las cartas de los distintos discípulos que hoy forman el canon del Nuevo Testamento. Había persecución de los judíos fariseos hacia los creyentes en Yeshua, eso está bien claro, siempre lo hubo, resistencia. Y sabemos ciertamente que sí la sabía, queda claro que Akiva, este rabino, tenía la clara intención de desmentir y desacreditar las historias que los discípulos de Yeshua escribían acerca de él. O sea, lo que uno puede imaginarse es que Akiva leía el Evangelio de Juan, que estamos leyendo ahora, que capítulo 5, que aunque en aquel tiempo no tenía capítulos, donde relata los milagros de Yeshua en Bethesda, y el tipo este rabino se puso a escribir algo para desacreditar lo que Juan estaba escribiendo, porque era contemporáneo de Juan. Juan fue el discípulo más longevo, ¿sí? Es hasta hoy que los judíos ortodoxos le otorgan al Talmud un nivel superior al de las Escrituras, ¿sabía usted? Concretamente superior al Tanaj o al Antiguo Testamento. Ellos aseguran que el Tanaj es para un judío un nivel inicial de conocimiento. El Talmud, en cambio, es un nivel superior. Están convencidos que si Moisés escribió en la Torá, todo rabino, como Moisés, que haya profundizado su saber y su conocimiento, está en la misma altura y condición que Moisés de escribir lo que ellos denominan takanot, que no son otra cosa que mandamientos de hombres, sabios, o supuestamente sabios, que expresan la manera en que se debe seguir al Eterno y llegan a tal punto, en esta desviación doctrinaria, que aseguran que cuando un takanot es aceptado por el resto de los sabios rabinos, el mismísimo Eterno debe aceptarlo como mandamiento. O sea, una locura. Y contra esto era lo que peleaba Yeshua, ¿no? Contra estas tradiciones. Esto, queridos seguidores del canal, es precisamente el legalismo. Esto es religiosidad pura, esto es contra lo que Yeshua peleó, esto es el yugo pesado que se opone al yugo liviano de la Torá al que se refirió Yeshua mismo. Claramente el rabino Akiva intencionalmente escribió esto para desacreditar las palabras y la obra de Yeshua y de sus discípulos como Juan, oponiéndose a los escritos de aquellos seguidores del Mesías que fueron contemporáneos a él. Aclarado esto relacionado con el estanque, sigo leyendo el Evangelio de Juan, versos del 6 al 10. Vamos a leer el 5, del 5 en adelante. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Yeshua lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y Yeshua le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Era Shabbat, digamos. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito o permitido llevar tu lecho. Y acá les hago otra pregunta. Si aquel era un lugar pagano, como decía Akiva, ¿se imagina a Yeshua, el señor del Shabbat, estar en Shabbat en un templo o estanque en donde se adoraba a Asclepio? Claramente que no. Pero si aún hubiera algún tipo de dudas al respecto, ¿por qué el pequeño diálogo que sigue entre los que interrogaron al enfermo solo se refiere a la supuesta violación del Shabbat? Está claro que la cuestión aquí, tanto de parte de aquellos fariseos como el propio Akiva, algunas décadas después, es desacreditar a Yeshua y a sus seguidores como el Mesías de Israel. Antepusieron su legalismo, estos religiosos antepusieron su legalismo y religión a aquellas cosas que sucedieron ante sus propios ojos, porque ellos fueron testigos de la sanidad, pero que contradecían sus takanot, esto que les digo, estos mandamientos de hombre. Amaban más sus falsas creencias y posiciones que a la verdad misma, que a la verdad bíblica y profética. Algo no muy distinto
de lo que sucede hoy en el judaísmo y en el cristianismo. Muchas veces se nos acusa a los que seguimos las corrientes hebreas de legalistas por enseñar en medio de la cristiandad que se debe observar y cumplir la Torá. Y no se dan cuenta que son los líderes cristianos, al igual que los rabinos judíos, los mayores legalistas, porque el legalismo viene de ritual, de crear ritos que nada tienen que ver con la instrucción. Crean ritos y formas que no están en la Biblia y sin embargo las ubican por encima de la Biblia, como congregar en domingo, celebrar Pascua siempre en domingo, celebrar Navidad, adherir a la doctrina de la Santísima Trinidad y tantas otras takanot, en este caso cristianas, y otras desviaciones. Legalismo no proviene de cumplir la Torá, sino de legalizar, hacer ley, ritos y creencias que no están precisamente en la Torá. Volviendo al diálogo entre los fariseos y el paralítico que fue sanado, un claro ejemplo de legalismo religioso, la cuestión era que el pobre hombre no podía cargar con su lecho en Shabbat. El Shabbat fue establecido por el Eterno como señal indestructible entre el Creador y el hombre. Es también una sombra profética del reinado milenal y venidero del Mesías, pues 6 días trabajó el Eterno en crear todo y al séptimo día descansó y santificó el día de descanso, de la misma manera que descansaremos nosotros en el séptimo milenio, cuando el Mesías nos libre del pesado yugo de este peregrinar injusto y cargado de penurias y trabajo, y para los que congregamos o congregábamos en alguna iglesia cristiana o en alguna sinagoga judía, también librarnos del legalismo de estos opresores, porque no son otra cosa que eso. Hoy los fariseos no están solamente en el rabinato judío o en el judaísmo, porque no es muy distinto lo que hace el rabino de lo que hoy hace un pastor evangélico de cualquier denominación cristiana, que establece ritos, rituales, como por ejemplo, no le des la Santa Cena si no está bautizado. La Biblia no aclara si hay que estar bautizado para poder celebrar lo que ellos denominan la Santa Cena, bueno, y un sinnúmero de cosas más. El Shabbat es la manera, volviendo al Shabbat, el Shabbat es la manera en que se relaciona el Eterno con sus hijos. Y esa es la mayor importancia. El Shabbat se hizo para el hombre y no el hombre para el Shabbat. Esto quiere decir que anticipa lo que vendrá en el séptimo milenio, que ya ha comenzado, entre paréntesis, y que cuando Yeshua regrese, en breve, nos haga reposar en la tierra de Israel, cada tribu en la porción de tierra que le ha tocado, tal cual lo repartió Yehoshua o Josué en los capítulos 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 del libro de Josué. Porque eso también es sombra profética de lo que va a pasar cuando el Mashiach venga. Y podamos vivir allí llenos de paz, de prosperidad que hoy nos falta, llenos de sanidad y de santidad que hoy nos falta, conviviendo en la armonía que hoy nos falta y sin la tristeza que hoy nos aqueja, pues enjugará toda lágrima. Debemos celebrar Shabbat por todas estas razones. Este es un mensaje directo a la cristiandad, porque congregar en domingo o congregar cualquier otro día que nada tenga que ver con Shabbat, claramente no los va a habilitar para que en Shabbat pueda usted gozar en el reino que se va a establecer. Porque no hizo caso a la profecía, básicamente. Versos 17 del Evangelio de Juan, de este capítulo quinto. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Yeshua se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Yeshua en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Yeshua era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Yeshua y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Yeshua le respondió: mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo.
Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. El que había sido sanado fue interrogado por los fariseos que allí estaban, acusándolo de estar violando Shabbat, según su mirada religiosa. El hombre les refirió que aquel hombre que lo había sanado lo instruyó que cargara con su lecho y caminara con él. El judaísmo rabínico ha desviado la forma en que se debe honrar y celebrar el Shabbat, que es la primera fiesta ordenada por el Eterno, en Levítico 23 aparte. Ellos han puesto al Shabbat por encima del Eterno y lo llenaron de reglamentos y regulaciones que nada tienen que ver con las instrucciones. Han llevado al extremo la prohibición de realizar tareas, poniéndolas por encima de las actividades básicas que nunca fueron prohibidas por el Eterno. Los religiosos, las religiones, no importa cuál sea la que usted profese, hacen estas cosas, llenan de formalismos a sus denominaciones, convirtiendo la instrucción en una carga imposible de llevar. Esto es legalismo y no es exclusiva del judaísmo, pues la cristiandad, como dije, también ha llenado de rituales sus denominaciones. Un versículo central en este pasaje es el 14. Yeshua se encuentra al hombre que había sanado, esta vez ya en el templo, no en el estanque. Y entonces el paralítico, luego del milagro recibido, fue al templo a celebrar la fiesta solemne de ese momento, porque seguramente fue a agradecer la sanidad que había recibido. O sea, Yeshua lo sana y el paralítico no se va a su casa. Se mete en el templo porque estamos en una fiesta solemne, en una fiesta de peregrinación, e indudablemente se mete a agradecer la sanidad que había recibido. Y Yeshua aprovecha esta conversación con el paralítico, con el ex paralítico sanado, y le recomienda no pecar más, pues la consecuencia podría ser enfermar de algo peor. Y esto me hizo reflexionar acerca de nuestra condición frente al pecado. Deuteronomio 28, usted léalo, yo no lo voy a leer tampoco en esta clase, es un capítulo que dice que está dividido entre las bendiciones que uno recibe si obedece la Torá y las maldiciones que uno recibe si desobedece la Torá. Y hay algo llamativo, porque capítulo 28 de Deuteronomio, del 1 al 14, del verso 1 al 14, son las bendiciones que uno recibe por caminar correctamente en instrucción. O sea, solo la Escritura utiliza y se vale de 14 versículos para enumerar las bendiciones. Ahora, note qué importancia, porque son más de 50 versículos, o sea, casi el resto del capítulo, que utiliza la Escritura para detallar las maldiciones por desobedecer. Más que duplica, más que triplica los versículos. 14 contra más de 50. Las maldiciones son 3 veces más numerosas que las bendiciones. Solo por esto deberíamos tener un poquitito más de temor a la hora de considerar a la Torá como legalismo y no como instrucción, que eso es lo que es. Acuérdese que por una mala traducción, Torá fue traducida al griego como anomia y anomia como ley, al castellano. Pero Torá no quiere decir ley, Torá quiere decir instrucción. Entonces no pueden acusar a gente como uno que trata de enseñar la Torá, que la gracia no la derogó, que trata de enmendar los errores doctrinarios de muchos a lo largo de milenios. No pueden acusarnos de legalismo. De hecho, ni saben cómo es que nos acusan de legalismo. Porque si supieran que el legalismo es otra cosa, quiero creer que no se atreverían nos acusarían de otra cosa, pero no de legalistas. Porque la Torá no es ley, es instrucción. Bueno,
Decía esta multiplicación de versículos a la hora de las maldiciones en Deuteronomio debería alertarnos y mucho. La Torah es un marco de protección para quienes creemos en Yeshua. Si usted obedece aquello que Él nos enseñó que debemos obedecer, estamos bajo su cobertura. En tanto que si creemos en Él pero hacemos caso omiso a su instrucción, lo que nos va a pasar, como este paralítico sanado, es que estaremos expuestos a cualquier calamidad, a cualquiera de aquellos más de 50 versículos de Deuteronomio que nos alertan acerca de las maldiciones. La gracia del Eterno consiste en que el sacrificio de Yeshua nos ha otorgado una nueva oportunidad de hacer las cosas correctamente, y no es para obtener una licencia que nos permite actuar pecando. El pecado es transgresión de la Torá, 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4. Ese es el concepto que el Eterno tiene de pecado. Por eso la recomendación de Yeshua al hombre que había sanado. Él recibió otra oportunidad, al igual que todos nosotros. Dicha recomendación es tan actual como en aquel entonces, como en aquel día. El escritor de la carta de los Hebreos es bien explícito después de explicarnos acerca de la expiación de pecados por violar la instrucción. Rememora el anuncio que el Eterno le dio a Jeremías. Vamos a leer la carta de los Hebreos, si usted me da un minuto, capítulo 10, versos del 16 al 16 y 17. Este es el anuncio de Jeremías. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Esto es lo que hizo Yeshua con su sacrificio. O este es el efecto que el sacrificio de Yeshua debería procurar en el corazón del creyente. Que las leyes, que la Torá, que los estatutos y mandamientos del Eterno moren en el corazón y en la mente del creyente. Esto era lo que Yeshua le estaba diciendo al ex paralítico, al paralítico sanado. Mirá, no peques más, porque te puede caer alguna de las más de 50 maldiciones que están en Deuteronomio. El paralítico conocía perfectamente Torá. Torá ya estaba escrita, llevaba muchísimos milenios escrita. Entonces, volviendo a Juan, al Evangelio y la recomendación de la carta de los Hebreos, la renovación del pacto en Sinaí y el sacrificio de Yeshua nos permite adquirir la Torá en nuestros corazones. El nuevo nacimiento que hablé de Nicodemo hace ya con estas dos clases. Si la Torá no arde en su corazón, en vano fue el sacrificio de Yeshua. Y si usted transgrede Torá, la misma carta de los Hebreos, mire lo que le anuncia. Coincidiendo con esta recomendación de Yeshua al paralítico sanado. Fíjese lo que dice la carta de los Hebreos. Capítulo 10, del 26 al 31 le voy a leer. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Se acabó. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la Torá de Moshe por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irreversiblemente. ¿Cuánto mayor castigo, se pregunta el escritor de Hebreos, piensan ustedes que merecerá el que pisoteare al Hijo de Elohim y tuviere por inmunda la sangre del pacto renovado, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Ruach de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Adón. Y otra vez, Adonai juzgará a su pueblo. Y este es el versículo que culmina esta lectura. Horrenda cosa es caer en manos del Elohim vivo.
Yo no sé si hay algo más claro que lo que vengo enseñando. Eh, Cuando se hacían los sacrificios en el templo, mientras el templo duró, mataban corderitos y becerros para expiar pecado. El sumo sacerdote tenía que primero hacer un sacrificio por sus propios pecados y después otro para el pueblo, por los pecados del pueblo. Quiere decir que ellos mismos, con este repetir de sacrificios de animales, confesaban sus propias transgresiones a la instrucción. Pero una vez que vino el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nosotros no podemos, no hay capacidad para otro nuevo sacrificio. No podemos volver con una ovejita a ningún lado. Y es tener por inmunda la sangre que la cristiandad le acredita un poder único, y en parte sí, es así, el poder de redimir al pecador. Ahora, ese poder es para volver a caminar correctamente y no pecar más. De lo contrario, estamos expuestos a las maldiciones, y por eso se suceden las maldiciones. Estamos fuera de la cobertura de la Torá. La Torá es una cobertura. La Torá es una cobertura para que las maldiciones, las plagas, las enfermedades, las ruinas no nos afecten y podamos vivir una vida en libertad, la libertad que da la verdad, sin yugo, sin legalismo, ni de judíos ni de cristianos. Esta es la razón por la que Yeshua ha muerto, ha hecho sacrificio y ha resucitado. Volvemos al Evangelio de Juan, siempre en el capítulo 5. Voy a repetir el 17 y el 18. Y Yeshua le respondió: mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio padre, haciéndose igual a Dios. Los fariseos se enfurecieron porque Yeshua sanó el Shabbat, procuraban matarle. Vea cuán ciegos estaban por la religión y cuán esclavos son por las cargas impuestas. Honrar Shabbat es hacer buenas obras, sanar, libertar a un enfermo es total y absolutamente lícito, pues claramente es una buena obra. Y Yeshua les asegura que el Padre hace esas obras aún en Shabbat, pues Él santificó el Shabbat del Eterno. Por eso el paralítico fue santificado, ya que su postración derivaba de su pecado, de su transgresión, y su sanidad divina le daba una nueva oportunidad de hacer las cosas bien. Al decir que su padre trabajaba y que por eso él también lo hacía, los judíos aún más procuraban asesinarlo, pues Yeshua se ubicaba a sí mismo como Elohim. Al igual que la cristiandad, que inventó la doctrina de la Santísima Trinidad para explicar al Ejad, el judío tampoco ha entendido el vocablo Ejad. Hoy, lo que es peor, lo ha tergiversado, lo convirtió en Yahid. Yo les recomiendo, hay 3 o 4 clases relacionadas con esto en Yeshua desde el principio. Son clases de este canal. Yo, si no las vio, les recomiendo que las vea para seguir destruyendo este legalismo, destruyendo doctrinas que nada tienen que ver. El Eterno es espíritu, este mismo Evangelio lo dice. O sea que es algo que no puede verse. Y Yeshua es su palabra, su verdad, que también lo dice este Evangelio. Es el aspecto visible de un Dios que no podemos ver. La luz del primer día. Es Jehová Tsebaot, o Jehová de los ejércitos. Es el Eterno hecho hombre. Por eso es el Hijo del Hombre. Y por eso es el Hijo de Dios. Yo
el mismo Yeshua insiste. Si ahora vamos a entrar en el verso 19, otro título, dice la autoridad del Hijo. Vamos a entrar en el versículo 19 en adelante, para ver cómo sigue este diálogo con los fariseos y Yeshua. Pero probablemente por el tiempo que lleva transcurrido ya esta grabación, sea motivo para una próxima clase, porque si no se va a extender mucho. Lo que viene está relacionado con el Ejad y hay que explicarlo un poco más en profundidad. Como de costumbre, les agradezco muchísimo su fidelidad para con el canal. Les pido que lo transmitan si consideran que han sido edificados como yo lo fui, y que puedan despojarse de legalismos. Yo oro para que la cristiandad se despoje de los legalismos que la cristiandad ha creado y que nada tienen que ver con la Torá. No se diferencian mucho con los rabinos judíos, con los fariseos judíos. De hecho, los fariseos siguen reinando en la religión judía y los pastores se han convertido, y líderes cristianos se han convertido en los fariseos de la cristiandad, creando doctrinas y leyes, ritos, formatos que nada, absolutamente nada tienen que ver con la instrucción. Que el Eterno los bendiga, los guarde y los proteja especialmente en este contexto pandémico, y que podamos caminar en instrucción. Shabbat Shalom. En el Bereshit, el verbo estaba, Él es Elohim, creador de todo. Un cuerpo preparó solo por amor. Todo lo creó para su gloria. Él es vida y luz y prevalece. De su plenitud gracia derramó. Yeshua Señor, eres nuestra gloria. Yeshua Señor, su humanidad lo rechazaron. Eso no impidió que nos mostrara en su caminar el rostro de Dios. Yeshua Señor, eres nuestra gloria. Yeshua Señor, Yeshua Señor, eres nuestra gloria. Yeshua Señor, tu pueblo te adora. Porque conoció, es que conoció. Salvación.